La Semana Santa. La Semana Santa es la semana más intensa del año litúrgico, en la cual se reza y reflexiona sobre la pasión y muerte de Cristo. Sin duda, este año 2020, la Semana Santa tiene un cariz distinto, ya que la estamos viviendo desde los hogares, pero no por eso deja de tener sentido y significado cada uno de sus días y momentos. Daremos la explicación de la celebración. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y a la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama, como la conocemos, Semana Santa o Semana Mayor. Y sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es la primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres y las mujeres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Hablemos primero del Domingo de Ramos. En ese día celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas, que en nuestro país le mencionamos como ramas. Por esto, nosotros llevamos nuestras ramas a la iglesia para que las bendigan ese día y participamos de la misa. Este año las celebraciones litúrgicas han sido y seguirán siendo de manera virtual, desde los templos vacíos, sin presencia de fieles, pero con el mismo fervor vivida esta semana desde nuestros hogares. El segundo día en relevancia de la Semana Santa es el Jueves Santo. Este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies, dándonos un ejemplo de servicialidad. En la última cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos. Allí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprenderlo. Pensemos, hermanos y hermanas, en quienes hacen vida al servicio, sobre todo en estos momentos difíciles, atendiendo a los enfermos, cuidando los hospitales, algunos servicios públicos, espacios de atención de bienes de primera necesidad. Todos ellos, más que un trabajo, realizan un servicio, así como lo hizo Jesús Nazareno con nosotros
ese día Jueves Santo al lavarle los pies a sus discípulos. Viernes Santo. Ese día recordamos la pasión de nuestro Señor, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz. La tradición de la liturgia del Vía Crucis, que es una oración caminando alrededor de las iglesias, recorriendo las 15 estaciones, 14 si no contamos la resurrección como en este proceso previo a la celebración de la Pascua, es una celebración que durante todos los viernes de Cuaresma acostumbramos también a realizar en los templos. En los últimos 2 viernes, como Santuario de Jesús Nazareno, hemos transmitido a través de las redes sociales la oración del Vía Crucis, pensando en que tenga una continuidad de nuestra vida de fe, como también con la tradición heredada desde Chiloé. Pasemos, hermanos, al Sábado Santo o Sábado de Gloria. Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos y cristianos en general, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Mis hermanos y hermanas, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Sucede entre marzo y abril. Y por lo siguiente, el pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. El día de la primera luna llena de primavera es el día de la Pascua. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna llena. Si recuerdan, mis hermanos y hermanas, el día martes recién pasado vivimos una gran luna llena bastante especial y ahí es justamente por eso que esta es la semana en que se designa la Pascua y la Semana Santa. En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud. Jesús es el nuevo Cordero Pascual que nos trae la nueva liberación del pecado y de la muerte. Sin duda, mis hermanos, si pensamos en esta unidad de la fiesta de Pascua de los judíos con la Pascua nuestra que celebramos de la resurrección de Jesús, hay un sentido común. Primero, para los judíos se pasaba de la esclavitud a la libertad. Con nosotros, mis hermanos, pasamos de la muerte a la vida, de esta esclavitud de una vida que sabemos que termina, a la libertad de la vida eterna, de la esclavitud del pecado a la libertad
de ser contados como hijos e hijas de Dios gracias a la resurrección de Jesucristo. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida de 33 cortos años largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. Hermanos y hermanas, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno este día Viernes Santo les acompaña a través de Radio Polar. A continuación les narraremos la meditación del Padre Alberto Hurtado para Semana Santa. Rezar junto a San Alberto es posible, dejándonos guiar por esta profunda meditación sobre la pasión en que nos muestra el amor de Jesús por la humanidad entera. En esta meditación vamos a conocer cuál es el amor que Jesús nos ha tenido,
Tanto amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito, y no solo nos lo dio, sino que el Hijo unigénito por nosotros fue dando todo cuanto podía dar, fue dándolo en la forma del mayor desprendimiento, y tomó sobre sí cuánto podía hacerlo sufrir, y todo por amor a mí. Hagamos un sencillo recorrido de lo que Jesús dejó por mí. Todo lo que puede constituir el bienestar humano lo sacrificó Jesús por mí. Nació sacrificándolo todo porque para nacer fue a buscar un humilde establo, lo más miserable que parecía existir sobre la tierra. Luego fue prófugo en un país extraño para darnos ejemplo de ese abandono de todo lo humano y descansar tranquilo en la confianza amorosa del Padre de los cielos. Vuelve a Nazaret y tiene un humilde pasar, pero aún eso quiere dejarlo, porque aún hay algo más que ofrecer. Miremos nuestro bienestar, nuestra pieza, nuestra cama, nuestros muebles, nuestra casa, nuestro sistema de viajar, y miremos luego a Cristo, y sentiremos vergüenza. ¿Y quién es el sabio? ¿El mundo que predica el confort como fin último? ¿O Cristo, que nos enseña el desprendimiento de todo para manifestar el amor a la voluntad del Padre de los cielos? Serenamente, miremos ese sublime ejemplo. Cristo, que todo lo deja, yo, que tanto ambiciono para mí. Pobre había sido siempre el vestido de Cristo, su túnica mojada en su propia sangre, pero es su túnica y la ha de dejar para vestir al vestido de los locos, ser el hazme reír de todos. Se le despoja de todo. Sus vestidos son distribuidos entre sus verdugos, y sobre su túnica echaron suertes. Y el Rey del cielo, el que ha creado los astros, el sol y el follaje de las plantas, que viste a las aves del cielo y a los lirios del campo, por amor al hombre, por amor a mí, para enseñarme la sublime lección de sabiduría, el saber dejarlo todo cuanto está de por medio la voluntad de su Padre de los cielos, muere desnudo. Nada ha querido retener, ni siquiera un paño que cubra su cuerpo. Y yo, mi vestido. Durante sus años de predicación, comía lo que le daban. Ahora pide algo que apacigüe su sed y le dan hiel y vinagre. ¿Cuánto ha dejado Jesús? Señor, Señor, qué vergüenza me da mi falta de mortificación llevada al extremo. Estoy atado por tantas consideraciones cuando se trata de la gloria de Dios. Qué triste debe ser para un hombre ser el fracaso de su obra, el abandono de sus amigos. Jesús ha fracasado. El fracaso, el deprimente fracaso, también lo conoció Cristo. El Señor terminó su vida humanamente en el mayor de los fracasos. Toda su obra destruida, sus apóstoles dispersos, su vicario negándolo. Judas se suicida después de haber sido traidor. Fracasos. ¿Tememos emprender algo por el fracaso? Pero si no buscamos el éxito, sino la gloria de Dios, sepamos dejarlo todo por Cristo. Y sepamos que después de habernos sacrificado mucho, se nos dejará a un lado, se nos arrinconará. Los discípulos queridos no se acordarán, a uno quizá le negarán el saludo en la calle. Cristo fracasó humanamente. Sepamos, por Cristo, no exigir éxitos,
sino los puestos difíciles, los encargos duros, y cuando fuere necesario aceptar un fracaso, no negarle a Cristo, nuestro jefe, lo que Él tomó y aceptó por mí. Nuestro amor propio herido se subleva a veces ante un bochorno, un fracaso, una incomprensión, un chisme. Enrojezco, pierdo la paz, se me acaba la alegría. En esos momentos pensemos en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Y cómo se le trata? Cuando uno ha visto esto, no tiene ánimo para quejarse. Su paz y su consuelo. Cuando uno hace grandes sacrificios externos, cuando se ve pospuesto a todos, calumniado, enfermo, un consuelo parece que tiene al menos el derecho de pedir la paz interior, el gozo de darse cuenta que Dios está contento de su sacrificio, el contemplar en el fondo de su espíritu el rostro sereno de su Padre Dios. Nosotros lo hemos dejado todo. No nos quejamos, pero que Dios nos dé facilidad en la oración, serenidad, consuelo, la satisfacción de vernos crecer en santidad, la comprensión del sentido de nuestros esfuerzos y de nuestro sacrificio. Si queremos ser discípulos de Cristo crucificado, hasta eso hemos de renunciar. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. No pido nada más. Tu amor, aunque yo ignore que me amas, que estés tú contento, eso basta. En la noche de Getsemaní, y probablemente durante todo el drama de la pasión, triste estuvo el alma de Cristo, triste hasta la muerte, turbado, angustiado, casi enloquecido de dolor. Ni siquiera quiso reservarse aquello que hubiera parecido lo menos. La entereza de mostrarse inaccesible al dolor. Y ante estos dolores, ¿cómo explicarlo? Pero parece que el Hijo se hubiese despojado de su facultad de ser insensible a fin de ponerse mejor a nivel de su criatura y de su modo de sufrir. Y esta desolación interior lo acompañó todo el tiempo de la pasión. Triste está su alma hasta la muerte, cuando en sus hombros, hundidos bajo el peso de la cruz, camina al Calvario. Llega un momento en que no puede ocultar más tiempo su martirio, su muerte anticipada, y volviéndose a su Padre le dice: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado? No le queda más que un sacrificio que ofrecer, el mayor de suyo, pero en este caso el menor, su vida. Ya la había dado, ya había entregado todo lo que puede hacer amable la vida, pero quiso dar la vida misma y llevar su humana derrota hasta el fin, muerto por nosotros. ¿Dónde podrá encontrarse ni siquiera el símbolo de un amor semejante? Así amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. Me amó a mí, también a mí, se entregó a la muerte por mí. Un aspecto fundamental de la vida espiritual es tomar en serio esta realidad. Dios y yo, no la turba, yo. Dios me amó a mí, muere por mí, viene a mí. Un hombre, yo, soy el centro del amor divino. Todo lo que hace por mí, lo hace con infinito amor personal. Si en una familia la madre ama a cada uno de sus hijos como si fuese el único, y aunque sean 10 los hermanos, si una enferma muere, la madre enferma y quizás llega hasta morir de dolor porque es su hijo. En forma mucho más perfecta todavía,
Dios me ama a mí y todo lo que hace, lo hace por mí. Si yo llegara a tomar en serio esta realidad, Jesús muere por mí, ¿qué arranque de amor sacaría de mi pobre alma el comprender algo siquiera de lo que Cristo ha hecho por mí? Mi vida sería entonces entera para Él. Si Él dio su vida por mí, dé yo mi vida por Él, y dándola como Él. San Alberto Hurtado. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi
seguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto ya con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, ¡a ese no! ¡A Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, ¡salve rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendríais ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y a él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que les quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que le atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con las aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía, y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Podemos, hijos míos, concebir un crimen más horrible que el de los judíos al dar muerte al Hijo de Dios, a aquel que estaban esperando desde hacía 4000 años, al que había sido la admiración de los profetas, la esperanza de los patriarcas, el consuelo de los justos, la alegría del cielo, el tesoro de la tierra, la felicidad del universo. Pocos días antes le recibieron triunfalmente al entrar en Jerusalén, manifestando con ello claramente que le reconocían por el Salvador del mundo. Decidme, hijos míos, ¿es posible que a pesar de todo esto quieran darle muerte, después de haberle llenado de toda suerte de ultrajes? ¿Qué daño les había causado, pues, este divino Salvador? O mejor, ¿qué bien dejaba de otorgarles al bajar a librarlos de la tiranía del demonio, a reconciliarlos con su Padre Celestial y a abrirle las puertas del cielo que el pecado de Adán había cerrado? ¡Ay! ¿De qué no es capaz el hombre cuando se deja cegar por sus pasiones? Pilatos
dejó escoger a los judíos entre dar la libertad a Jesús o a Barrabás, que era un gran criminal. Y ellos libertaron al malhechor cargado de crímenes y pidieron la muerte de Jesús, que era la misma inocencia y más aún su Redentor. Oh Dios mío, qué lección tan indigna. Os admira, hijos míos, y razón tenéis para ello. Sin embargo, si me atreviese, os diría que nosotros, siempre que pecamos, hacemos parecida elección. Y para mejor hacéroslo sentir, voy ahora a mostraros cuán grande sea el ultraje que hacemos a Jesucristo al preferir el camino donde nos guían nuestras inclinaciones al camino que conduce a Dios. Sí, hijos míos, la malicia humana nos ha dado medios para renovar los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, no solo de una manera tan cruel como los judíos, sino además de una manera sacrílega y horrible. Mientras vivió en este mundo, Jesucristo no tuvo más que una vida por perder y solo en un calvario fue crucificado. Pero desde su muerte, el hombre, con sus pecados, le ha hecho hallar tantas cruces cuantos son los corazones que palpitan sobre la tierra. Para mejor convenceros de ellos, mirémoslo más de cerca. ¿Qué observamos en la pasión de Jesucristo? ¿No es por ventura un Dios traicionado, abandonado hasta por sus discípulos, un Dios puesto en parangón con un infame criminal, un Dios expuesto al furor de la soldadesca y tratado como un rey de burlas? No me negaréis que todo esto resultaba en gran manera humillante y cruel en la muerte del Salvador. Sin embargo, hijos míos, no vacilo en afirmaros que lo que sucede todos los días entre los cristianos es aún más sensible a Jesucristo que cuanto pudieron hacerle sufrir los judíos. No ignoro que Jesucristo fue traicionado y abandonado por sus apóstoles. Tal vez esta fue la llaga que más sensiblemente hirió su corazón lleno de bondad. Mas os diré también que, por la malicia del hombre y del demonio, esta tan dolorosa llaga es renovada todos los días por un gran número de malos cristianos. Si Jesucristo nos ha dejado en la Santa Misa el recuerdo y el mérito de su pasión, ha permitido también que hubiese hombres que con todo y ser cristianos y por lo tanto discípulos suyos, no vacilasen en traicionarle en cuanto se les ofreciese ocasión. No tienen escrúpulos en renunciar al bautismo y en renegar de su fe. Y ello solamente por el temor de ser objeto de burla y menosprecio por parte de algunos libertinos o ignorantes. A esta clase pertenecen las 3/4 partes de la gente de nuestros días, en extremo temerosa de mostrar sus convicciones cristianas a la faz del mundo. Pues bien, es como si abandonásemos a nuestro Dios. ¿Cuántas veces omitimos las oraciones de la mañana o de la noche? Siempre que faltamos a la Santa Misa, a las vísperas,
o a otras funciones que en el templo se celebren. Hemos abandonado también a Dios desde el momento en que ya no frecuentamos los sacramentos. Ah, Señor, ¿dónde están los que os permanecen fieles y os siguen hasta el Calvario? A la hora de su pasión, preveía ya Jesucristo cuán pocos serían los cristianos que iban a seguirle a todas partes. Cuán pocos estarían dispuestos a arrostrar toda suerte de tormentos y la misma muerte antes que separarse de él. De los discípulos, solamente hubo su Santísima Madre y San Juan que mostrasen valor para acompañarle hasta el Calvario. Mientras Jesucristo colmaba de favores a sus discípulos, ellos estaban dispuestos a sufrir. Así obraron San Pedro y Santo Tomás, mas llegado el momento de la prueba todos huyeron, todos le abandonaron. Retrato perfecto de muchísimos cristianos que no dejan de formular muy buenos propósitos, mas a la menor dificultad abandonan a Dios. No reconocen su existencia ni su providencia. Una pequeña calumnia, la más insignificante injusticia de que sean víctimas, una enfermedad demasiado larga, el temor de perder la amistad de cierta persona de la cual han recibido o esperan recibir algún favor, les hace olvidar la religión y sus preceptos, la dejan a un lado y hasta llegan a enojarse contra los que la observan fielmente. Todo lo echan a la nada, maldicen a las personas que consideran como causantes del daño que experimentan. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos desertores! ¡Cuán raros son los cristianos que, como la Santísima Virgen, estén dispuestos a seguirlos hasta el Calvario! Me preguntaréis, empero, ¿cómo llegaremos a conocer si seguimos verdaderamente a Jesucristo? Nada más fácil, hijos míos. Cuando observáis fielmente los mandamientos. Se nos ordena que por la mañana y por la noche nos encomendemos a Dios con gran respeto. Pues bien, lo hacéis vosotros, poniéndoos de rodillas antes de comenzar el trabajo, con el deseo de agradar a Dios y salvar vuestra alma. O, por el contrario, lo practicáis solo por costumbre, por rutina, sin pensar en Dios, sin atender a que estáis en peligro de perderos y por consiguientes, muy necesitados de la gracia divina para evitar vuestra condenación. Los preceptos de la ley de Dios os prohíben trabajar en día festivo. Pues bien, mirad si lo habéis observado fielmente, si habéis empleado santamente el día del domingo, dedicándoos a la oración, a confesar vuestros pecados, a fin de evitar que la muerte os sorprenda en un estado que os conduzca al infierno. Examinad la manera como asistís a la Santa Misa y ved si habéis estado siempre bien penetrados de la grandeza de aquel acto, si habéis considerado que es el mismo Jesucristo, como hombre y como Dios, quien está realmente presente en el altar. ¿Estáis allí con las mismas disposiciones que la Virgen Santísima estaba en el Calvario, tratándose de la presencia de un mismo Dios
y de la consumación de igual sacrificio? Hacéis testimonio a Dios el pesar que sentías por haberle ofendido, y le dijisteis que con el auxilio de su gracia, en lo venidero, preferiríais la muerte al pecado. Hicisteis siempre cuanto estaba de vuestra parte para merecer los favores que Dios tuvo a bien concederos. Le habéis pedido la gracia de saberos aprovechar de los sermones que tenéis la suerte de oír, y cuyo objeto no es otro que el de instruiros acerca de vuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Los mandamientos os prohíben jurar en vano. Mirad qué palabras salen de vuestra boca. Consagrad a Dios por el bautismo. Examinad si habéis jurado nunca falsamente por el santo nombre de Dios, si habéis proferido malas palabras, y tantas cosas más. Nuestro Señor, en uno de sus preceptos, os ordena amar y reverenciar a los padres. Decís que sois hijos de la Iglesia. Ved si cumplís lo que ella os ordena. Sí, hijos míos, si somos fieles a Dios, cual la Santísima Virgen, no temeremos al mundo ni al demonio. Estaremos prestos a sacrificarlo todo, incluso nuestra propia vida. Aquí vais a ver un ejemplo de ello. La historia nos cuenta que después de la muerte de San Sixto, todos los bienes de la iglesia fueron confiados a San Lorenzo. El emperador Valeriano llamó al santo y le ordenó la entrega de todos aquellos tesoros. San Lorenzo, sin inmutarse, pidió al soberano un plazo de 3 días. En aquel lapso, reclutó a cuantos ciegos, cojos y toda clase de pobres y enfermos le fue posible, seres todos llenos de miseria y cubiertos de llagas. Pasados los 3 días, San Lorenzo los presentó al emperador, diciéndole que allí estaba todo el tesoro de la iglesia. Valeriano, sorprendido y espantado al hallarse en presencia de aquella turba que parecía reunir en sí todas las miserias de la tierra, se enfureció y, dirigiéndose a sus soldados, les ordenó prendiesen a Lorenzo y le cargasen de hierros y cadenas, reservándose el placer de hacerle morir con muerte lenta y cruel. En efecto, hízole azotar con varas, hízole desgarrar la piel y experimentar toda suerte de tormentos. El santo se regocijaba con tales torturas. Al verlo Valeriano fuera de sí, hizo preparar una cama de hierro sobre la cual mandó fuese tendido Lorenzo. Luego ordenó se encendiese debajo un fuego suave, a fin de asarle despacio, para que su muerte fuese más lenta y cruel. Cuando el fuego hubo ya consumido una parte de su cuerpo, San Lorenzo, burlándose siempre de los suplicios, volvióse hacia el emperador y con semblante risueño y radiante le dijo: ¿no veis que mi carne está ya bastante asada de un lado? Vuélveme pues del otro, a fin de que sea igualmente gloriosa en el cielo. Por orden del tirano, los verdugos volvieron entonces al mártir del otro lado. Pasado algún tiempo, San Lorenzo habló así al emperador: mi carne está suficientemente asada,
puedes ya comer de ella. ¿No reconocéis acaso aquí, hijos míos, a un cristiano que imitando a la Virgen Santísima y a Santa Magdalena, sabe seguir a Dios hasta el Calvario? Ay, hijos míos, ¿qué será de nosotros cuando nuestro Señor nos ponga en parangón con aquellos santos que prefirieron sufrir toda suerte de tormentos antes que hacer traición a su religión y a su conciencia? Mas no nos contentamos con abandonar a Jesucristo como los apóstoles, que después de haber recibido innumerables favores y cuando el maestro más necesitado estaba de consuelo, huyeron. ¡Ay! ¿Cuántos son los que osan dar la preferencia a Barrabás? Es decir, les gusta más seguir al mundo y sus pasiones que a Jesucristo con la cruz a cuestas. ¿Cuántas veces le hemos recibido en son de triunfo en la Sagrada Mesa y poco tiempo después, seducidos por nuestras pasiones, hemos preferido a ese rey, ora un placer momentáneo, ora un vil interés, tras el cual andamos, a pesar de nuestros remordimientos de conciencia? ¿Cuántas veces, hijos míos, hemos estado vacilando entre la conciencia y las pasiones, y en semejante lucha hemos ahogado la voz de Dios para no oír más que la de nuestras malas inclinaciones? Si dudáis de ello, escuchadme un momento y vais a comprenderlo con toda claridad. Cuando realizamos alguna acción contra la ley de Dios, nuestra conciencia, que es nuestro juez, nos dice interiormente: ¿qué vas a hacer? He aquí tu placer por un lado y a tu Dios por otro. Es imposible agradar a ambos al mismo tiempo. ¿Por cuál de los dos te vas a declarar? Renuncia luego, o a tu Dios o a tu placer. Ay, cuántas veces en semejante ocasión hacemos como los judíos. Nos decidimos por Barrabás, esto es, por nuestras pasiones. ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero mis placeres? Nuestra conciencia nos ha advertido, mas, ¿qué será de tu Dios? No me importa lo que va a ser de mi Dios, responden las pasiones. Lo que quiero es gozar. No ignoras, nos dice la conciencia, mediante los remordimientos que nos sugieres, que entregándote a esos placeres prohibidos, vas a dar nueva muerte a tu Dios. ¿Qué me importa, replican las pasiones, que sea crucificado mi Dios, con tal que satisfaga yo mis deseos? Mas, ¿qué mal te hizo Dios? ¿Y qué razones hayas para abandonarle? Sabes muy bien que cuantas veces le despreciaste, te has arrepentido después, y no ignoras tampoco que siguiendo tus malas inclinaciones pierdes tu alma, pierdes el cielo y pierdes a tu Dios. Mas la pasión, que arde en deseo de verse satisfecha, dice: mi placer, he aquí mi razón. Dios es el enemigo de mi placer,
sea pues crucificado. ¿Preferirás a tu Dios el placer de un instante? Sí, clama la pasión. Venga lo que viniere a mi alma y a mi Dios, con tal que pueda yo gozar. Y aquí tenéis, hijos míos, lo que hacemos cuantas veces pecamos. Es cierto que no siempre nos damos cuenta con toda claridad de ello, mas sabemos muy bien que nos es imposible desear y cometer un pecado sin que perdamos a nuestro Dios, el cielo y nuestra alma. ¿No es verdad acaso que cuantas veces estamos a punto de caer en pecado, oímos una voz interior que nos invita a detenernos, diciéndonos que de lo contrario vamos a perdernos y a dar muerte a nuestro Dios? Podemos afirmar muy bien, hijos míos, que la pasión que los judíos hicieron sufrir a Jesucristo era casi nada comparada con la que hacen soportar los cristianos con los ultrajes del pecado mortal. Los judíos, antes que a Jesús, prefirieron un criminal que había cometido muchos asesinatos. ¿Y qué hace el cristiano pecador? Ni tan solo es un hombre el objeto que pone por encima de su Dios, sino, digámoslo con pena, un miserable pensamiento de orgullo, de odio, de venganza o de impureza, un acto de gula, un vaso de vino, una ganancia miserable que tal vez no llega a 2 reales, una mirada deshonesta o alguna acción infame. Ved lo que antepone al Dios de toda santidad. ¡Ay, desgraciados! ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro horror cuando Jesucristo nos muestre las cosas por las cuales le hemos abandonado? Hijos míos, hasta tal punto osamos llevar nuestro furor contra un Dios que tanto nos amó. No nos admire entonces que los santos, que conocían la magnitud del pecado, prefirieran sufrir cuanto pudo inventar el furor de los tiranos antes que caer en él. Vemos de ello un admirable ejemplo en Santa Margarita. Al ver su padre, sacerdote idólatra de gran reputación que era cristiana, y que no lograba hacerle renunciar a su religión, la maltrató de la manera más indigna y la arrojó después de su casa. No se desanimó por ello Margarita, sino que a pesar de la nobleza de su origen, resignóse a llevar una vida humilde y oscura al lado de su nodriza, la cual, ya desde su infancia, le había inspirado las virtudes cristianas. Cierto prefecto del pretorio, llamado Olibrio, prendado de su belleza, mandó que fuese conducida a su presencia, a fin de inducirla a renegar de su fe para casarse después con ella. A las primeras preguntas del prefecto, le respondió que era cristiana y que permanecería constantemente esposa de Cristo. Irritado Olibrio por la respuesta de la santa, mandó a los verdugos la despojasen de su vestidura y la tendiesen sobre el potro de tormento. Puesta allí, la hizo azotar con varas, con tanta crueldad
que la sangre emanaba de todos sus miembros. Mientras se la atormentaba, la invitaban a sacrificar a los dioses del imperio, representándole cómo su tenacidad le haría perder su hermosura y su vida. Pero en medio de los tormentos, ella exclamaba: no, no, jamás por unos bienes perecederos y por unos placeres vergonzosos dejaré a mi Dios. Jesucristo, que es mi esposo, me tiene bajo su cuidado y no me abandonará. Al ver el juez aquel valor, al que él llamaba terquedad, hízola golpear tan cruelmente que, a pesar de sus bárbaros sentimientos, veíase obligado a apartar la vista del espectáculo. Temiendo que ella no sucumbiese a tales tormentos, ordenó conducirla a la prisión. Allí aparecióse a la joven el demonio en forma de horrible dragón que parecía quererla devorar. La santa hizo la señal de la cruz y el dragón reventó a sus pies. Después de aquella terrible lucha, vio una cruz brillante como un foco de luz, encima de la cual volaba una paloma de admirable blancura. Con ello, sintióse la santa en gran manera fortalecida. Pasado algún tiempo, viendo aquel juez inicuo que, a pesar de las torturas de las que los mismos verdugos estaban asustados, nada podían lograr de ella, mandándola degollar. Pues bien, hijos míos, imitamos a Santa Margarita cuando anteponemos un vil interés a Jesucristo, cuando optamos por quebrantar los preceptos de la ley de Dios o de la Santa Iglesia antes que desagradar al mundo, cuando para complacer a un amigo impío comemos carne en los días prohibidos, cuando para servir a un vecino no tenemos escrúpulo en trabajar o en prestar nuestros animales de trabajo el santo día del domingo, cuando para no desagradar a algún amigo empleamos buena parte del día festivo, tal vez las mismas horas de las funciones religiosas, en la taberna o en la casa de juego. Ay, hijos míos, los cristianos dispuestos a imitar a Santa Margarita, o sea, a sacrificarlo todo, sus bienes y su vida, antes que desagradar a Jesucristo, son tan raros como los escogidos, es decir, como los que irán al cielo. ¿Cuánto ha cambiado el mundo, Dios mío? Os he dicho que Jesucristo fue abandonado a los insultos de la plebe y tratado como un rey de burlas por una comparsería de falsos adoradores. Mirad a aquel Dios que no pueden contener el cielo y la tierra, y de quien, si fuese su voluntad, bastaría una mirada para aniquilar el mundo. Le echan sobre las espaldas un manto de escarlata, ponen en sus manos un cetro de caña y ciñen su cabeza con una corona de espinas.
y así es entregado a la cohorte insolente de la soldadesca. ¡Ay! ¿En qué estado ha venido a parar aquel a quien los ángeles adoran temblando? Doblan ante él la rodilla en son de la más sangrienta burla. Arrebátanle la caña que tiene en la mano y golpéanle con ella la cabeza. ¡Oh, qué espectáculo! ¡Cuánta impiedad! Mas es tan grande la caridad de Jesús que, a pesar de tantos ultrajes, sin dejar oír la menor queja, muere voluntariamente para salvarnos a todos. Y no obstante, hijos míos, este espectáculo, que no podemos contemplar sino temblando, se reproduce todos los días por obra de un gran número de malos cristianos. Consideremos la manera como se portan esos infelices durante los divinos oficios, en la presencia de un Dios que se anonadó por nosotros y que permanece en nuestros altares y tabernáculos para colmarnos de toda suerte de bienes. ¿Qué homenaje de adoración le tributan? ¿No es por ventura peor tratado Jesucristo por los cristianos que por los judíos, quienes no tenían como nosotros la dicha de conocerle? Ved aquellas personas comodonas, apenas sí doblan una rodilla en el momento más culminante del misterio. Mirad las sonrisas, las conversaciones, las miradas a todos los lados del templo, los signos y muecas de aquellos pobres impíos e ignorantes. Y esto es solo lo exterior. Si pudiésemos penetrar hasta el fondo de sus corazones, ¡ay, cuántos pensamientos de odio, de venganza, de orgullo! Me atreveré a decirlo, que los más abominables pensamientos impuros corrompen quizás todos aquellos corazones. Aquellos infelices cristianos no usan libros ni rosarios durante la Santa Misa y no saben cómo emplear el tiempo que dura su celebración. Oídles cómo se quejan y murmuran por retenérseles demasiado tiempo en la santa presencia de Dios. Oh Señor, cuántos ultrajes y cuántos insultos se os infieren en los momentos mismos en que vos, con tanta bondad y amor, abrís las extrañas de vuestra misericordia. No me admiro, hijos míos, de que los judíos llenasen a Jerusalén de oprobios, después de haberle considerado como un criminal y creyendo realizar una buena obra, pues, si lo hubiesen conocido, nos dice San Pablo, nunca habrían dado muerte al Rey de la Gloria. Mas los cristianos, que con tanta certeza saben que es el mismo Jesucristo quien está sobre los altares, y conocen cuánto le ofende su falta de respeto, y comprenden el desprecio que encierra su impiedad, oh Dios mío, si los cristianos no hubiesen perdido la fe, podrían comparecer en vuestros templos sin temblar y sin llorar amargamente sus pecados. Cuantos os escupen el rostro con el excesivo cuidado de adornar su cabeza, cuántos os coronan de espinas con sus orgullos, cuántos os hacen sentir los rudos golpes de la flagelación con las acciones impuras
con que profanan su cuerpo y su alma. ¿Cuántos hay os dan muerte con sus sacrilegios? ¿Cuántos os retienen clavado en la cruz, obstinándose en su pecado? Oh Dios mío, cuántos judíos volvéis a encontrar entre los cristianos. No podemos considerar sin temblor lo que sucedió al pie de la cruz. Aquel era el lugar donde el Padre Eterno esperaba a su Hijo adorable para descargar sobre él todos los golpes de su justicia. Igualmente, podemos afirmar que es al pie de los altares donde Jesucristo recibe los más crueles ultrajes. ¿Cuántos desprecios de su santa presencia? ¿Cuántas confesiones mal hechas? ¿Cuántas misas mal oídas? ¿Cuántas comuniones sacrílegas? Hijos míos, no podré deciros yo como San Bernardo, ¿qué pensáis de vuestro Dios? ¿Cuál es la idea que de Él tenéis? Desgraciados, si tuvieseis de Él el concepto que debéis, ¿osaríais venir a sus pies para insultarle? Es insultar a Jesucristo acudir a nuestros templos, ante nuestros altares, con el espíritu distraído y ocupado en los negocios mundanos. Es insultar a la majestad de Dios, comparecer en su presencia con menos modestia que en las casas de los grandes de la tierra. Le ultrajan también aquellas señoras y jóvenes mundanas que parecen venir al pie de los altares solo para ostentar su vanidad, atraer las miradas y arrebatar la gloria y la adoración que solo a Dios son debidas. Dios los aguanta con paciencia. Hijos míos, mas no por eso dejará de llegar la hora terrible. Dejad que llegue la eternidad. Si en la antigüedad Dios se quejaba de la infidelidad de su pueblo porque profanaba su santo nombre, ¿cuáles serán las quejas que tendrá ahora para echarnos en cara? Cuando no contentos con ultrajar su santo nombre con blasfemias y juramentos que hacen temblar el infierno, profanamos el cuerpo adorable y la sangre preciosa de su Hijo. Oh Dios mío, ¿a qué os veis reducido? En otro tiempo no tuvisteis más que un calvario, pero ahora tenéis tantos cuantos son los malos cristianos. ¿Qué sacaremos de todo esto, hijos míos, sino que somos realmente unos insensatos al causar tales sufrimientos a un Salvador que tanto nos amó? No volvamos a dar muerte a Jesucristo con nuestros pecados. Dejemos que viva en nosotros y vivamos también en su gracia. De esta manera nos cabrá la misma suerte que cupo a cuantos procuraron evitar el pecado y obrar el bien, guiados solamente por el anhelo de agradarle. Esta es la gracia que os deseo. Santo cura de Ars.
Hermanos y hermanas, luego de haber escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, lectura que tradicionalmente se reflexiona en el Viernes Santo, y de haber oído y visto este sermón de el Santo Cura de Ars, les queremos invitar a que observemos el siguiente video, el cual es un resumen de la Semana Santa en Sevilla, la llamada madrugá, que es los pasos, las cofradías que el día Viernes Santo, primera hora, en la transición entre el jueves y el viernes, comienzan a vivir la Semana Santa en las calles. Sin duda este año no ha podido ser posible que las cofradías nazarenas se expresen en las calles. Aquí en Punta Arenas tenemos nuestra propia tradición de la procesión del silencio, la cual tampoco hemos podido realizar, pero que sin duda viviremos con mayor fervor el próximo año si logramos todos juntos sobrepasar a este momento difícil.
que contemple su dolor, porque su cara triste y dolorosa, bueno, pero pura. Derecha adelante. Bueno, poco a poco, siempre de frente, me está llamando a la derecha, menos paso, siempre de frente, seguimos de frente siempre, vaya, venga, seguimos de frente, venga, a la derecha adelante siempre un poquito, bueno, venga de frente siempre, venga de frente, bueno, venga a la derecha adelante. La izquierda atrás. A la izquierda atrás. Y que contemple. Bueno, no te aguantas. Es que yo quiero escuchar los pasos de los costaleros. Los pasos de los costaleros. Con esa cruz que han cargado sobre tus la cruz de nuestro pecado. Sobre tus hombros, divino, la cruz de nuestro pecado, y eres Padre del alma, ministro de Cristo, tronco de nuestra madre Iglesia Santa y árbol el paraíso.
Izquierda trompo. Bueno. Derecha adelante. Bueno. Bueno. Vamos arriba, artista. Derecha adelante. Largo. Largo. Largo siempre. Así, así. Derecha adelante. Derecha adelante. Vale. Largo. Derecha adelante. Bueno. Vamos arriba, valiente. Derecha adelante. Que no se vaya para allá. No se vaya para allá. Alberto. Con mucha
siempre. Ahí. Ahí. La derecha adelante. Siempre andando, siempre andando. La derecha adelante un poquito. Vamos arriba con la esperanza. Escuchando la música ustedes, escuchando la música. Disfrutad ustedes que podéis, que soy unos elegidos. Vamos arriba con ella. Vamos arriba con la esperanza, la derecha la. Bueno, hay que seguir igual, hay que seguir igual. Siempre andando ustedes. Hola, gente buena. ¿Qué categoría? Siempre elegante ustedes, siempre elegante. Vamos arriba con la esperanza, vamos arriba. Hola, gente buena. Vamos arriba con ella, vamos. Hay que seguir. Vamos arriba con ella, María. La derecha. Pega de frente. Abrir la izquierda adelante. La derecha adelante un poco. Eso. Un poquito más, José, la derecha adelante. Un poquito más. Eso. Rodri. Bueno, la llamamos corta aquí, ¿eh? La derecha adelante. Más la derecha adelante. Eso. La derecha adelante un poco. Más la derecha adelante, José. Un poquito más. Eso. Un poquito más la derecha adelante. Un poquito más, la derecha adelante. Eso. Así.
Bueno, pararse ahí. Venga de frente. No corre. A la derecha adelante un poquito. Vamos a abrir un poquito el compás. La izquierda adelante. Las llamadas cortitas siempre. Vamos a abrir un poquito más, mi alma. A la derecha adelante. Un poquito más a la derecha adelante. Bueno. Pararse ahí. La izquierda adelante. Poquito a la izquierda adelante. Ahí va. Bueno.
Sí, valiente, sí.
Siempre andando con él. Siempre obediente, Rorro. No pararse, hacerme caso. El andar lo ganado, ¿eh? De frente, variante. Bueno, balón, sal. Ahí que. Vamos a la mano, vamos a sentir. ¡Rorro! ¡Abajo, banda de nuestro regazo de mierda! ¡Dos por igual variante! ¡Fuerte! ¡Ay! Oído. Salimos con los dos pies sin tontería. Y ahora de menos a más. Dale salida, venga a la frente. Eso, variante. Seguimos, seguimos. De izquierda adelante. Adelante. Les dejamos con la invitación para que a continuación vivamos juntos el Vía Crucis desde la Catedral de Punta Arenas.